como hemos dicho, largo, pero muy dinámico, muy intenso, y cada expositor, cada speaker que viene nos trae otro tema cada vez más importante, y vemos que como cada uno con otro se van complementando, y todos se traslapan y al final nos constituyen una oferta de valor para la audiencia. Así que ahora nos va quedando, entiendo, el último expositor, Sael. Sí. Sí, ya para cerrar el día de hoy, por fin ya, ¿cuántas horas son? 10 horas sin parar, ¿no? O sea, fue algo maratónico, pero hacemos con mucho corazón. No te decía cuánto he aprendido el día de hoy, me estoy reinventando, estoy agarrando muchas buenas ideas, mucho conocimiento, y pues tenía tiempo que no había la experiencia de tanto aprendizaje, ¿no? Siempre estaba un día y medio, pero son 3 días completitos, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿y quién nos acompaña ahora? Pues viene una persona de Guadalajara, Jalisco, una ciudad hermosísima acá en México. Si vienen a México, nadie se quedó con ganas de conocer Guadalajara, ¿eh? Así que, mira, hay que aprovechar que aquí anda, ahorita está nuestro invitado, Jaime Mullins, y es bueno que, pues, hacer la relación, ¿no? Porque cuando vayamos a Guadalajara, yo tengo una hermana que vive ahí en Guadalajara, yo voy mucho para allá, pero nada como conocer a alguien local para que te lleve a un recorrido, porque hay mucho que hacer en Guadalajara, es una ciudad súper hermosa. Y él me aterra saber por qué dice que es el entrenador de magos. Yo estoy aterrado. Digo, ¿qué será eso? ¿Qué te imaginas, Nadia? ¿Qué te imaginas? Sinceramente, es que puedo imaginarme un montón de cosas. ¿Por qué? Porque cada exponencia que tuvimos en el día de hoy superaba las expectativas de lo que uno pensaba que iba a escuchar. Entonces, llegado al final, es que yo ya me dejo deslumbrar. Sinceramente, es que puede ir para cualquier lado, siempre sabiendo que el aporte va a ser increíble. Excelente, pues sí, es el director de Non-Directive Institute y miembro del IPSO Center, no sé cómo, es en inglés, imagino, o son claves en español, formador de la disciplina entrenamiento, ¿no? Entrenamiento, o sea, ahí está la clave, ¿sabes? Como que ahí está la primera pista, ¿no? Es claro. Es adentro, ¿eh? Muy interesante, ¿no? Y hasta por acá, vamos a ver ya para poderlo presentar. Es un señorón del coaching, sabe mucho de liderazgo y ha formado a mucha gente. Se adelantaron el ole nos adelantó, no, es para que empiece ya. ¿No? Sí, esa maqueta se lanzó sin querer queriendo, ¿no? No, es una persona que ha formado muchos líderes, es su expertise. Entonces tiene un instituto que se dedica a eso, ¿no? Formar líderes, y pues yo quiero conocer su metodología, ¿no? He escuchado hablar de ella, he escuchado muy buenos comentarios, pero hoy vamos a conocerla, y pues vamos a darle un fuerte aplauso a Jaime Mullins. Aquí está. Ahora sí, a ver si sale bien. Ahora sí, ahí va. Ahí nos salió. Ahí está. ¿Dónde está Jaime? Ahí está. ¿Dónde está? Aquí está ya, que se haga visible. Jaime Mullins. La audiencia está expectante. Hola. Hola, Jaime, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Oigan, primero que nada, mis respetos, mi reconocimiento, mi adoración por aguantar tantas horas detrás de cámaras y dándole a este congreso un toque súper especial. Ahí, felicidades por eso, mis respetos de verdad. Muy bien, excelente. Gracias. Para nosotros es un placer poder traerles directamente a las casas de todas las personas que se han conectado todos estos días, tan grandes expositores y exponentes de distintas disciplinas del coaching. Entonces, para nosotros sí, efectivamente ha sido pesado, pero para nosotros es un honor y un placer poder traer el conocimiento, la experiencia, por ejemplo, que tú nos vas a aportar y llevarlo. Mira, estamos llegando desde lo más al sur de Sudamérica, desde Argentina, Chile, hasta Norteamérica. Así que contento y honrado de tenerte acá. Pues igualmente, nada más ayúdenme para que las cuestiones técnicas estén al 100%. No pasa nada, Jaime. Y además, por ahí he tenido a veces comentarios de que hay que ponerse auriculares por el eco, pero ¿se escucha bien? ¿No es necesario? No. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bien, fantástico. Bueno, pues no hay fecha que no se cumpla, no hay día que no llegue, y aquí estamos
Me siento muy honrado y listo. Ahora tengo la presentación que me encantaría proyectar. Pero Y si la espérame un estamos... tantito, espérame un tantito. Perfecto. ¡Bravo, venga! Tú eres Chiva, ¿verdad? ¿Eres Chiva o qué eres? ¿O Atlas o qué eres, Jaime? ¿O eres Pues es nada? que en Guadalajara teníamos 4 equipos, ahora nos quedamos con 2 en el máximo circuito y ambos equipos tienen sus pros y contras. A veces hay que irle a uno y a veces hay que irle a otro. Ay, qué bien. Wow. Pero me toca hacer una pregunta, Sael, porque hoy me tocó hacer la pregunta. Así que le quiero preguntar algo a Jaime. ¿Por qué las personas deben quedarse ahora escuchando tu ponencia de coaching coherente? ¿Por qué se tienen que quedar aquí y no perdérselo? Buenísima pregunta, Ana. Y bueno, me encantó que Jorge hizo mucho énfasis, Jorge Yuk, acerca de la importancia de estar conscientes en qué tan resistentes estamos al cambio. Y además, hablando de liderazgo, tenemos que sobre todo estar conscientes de estar abiertos al aprendizaje, estar abiertos a la innovación, siendo humildes. Y voy a presentar información que para muchos es nueva y no solo para muchos en general, sino para muchos coaches inclusive. Entonces, quizás gracias a esta presentación, justo la mirada, el observador o nuestra manera de interpretar al coaching pueda, pues inclusive cambiar o abonarle algo a lo que hasta ahora conocemos, ¿no? Wow, Muy bien. perfecto. Te dejamos entonces, ¿no? Te dejamos para escucharte y poner mucha atención. Voy por mi libreta. Ok, arrancamos, Jaime. Bien, espectacular. Pues vámonos. Aquí tenemos la primer lámina que es justamente un servidor, pues diciendo el nombre de la ponencia que es Coaching Coherente. Y antes de iniciar, pues obviamente la mejor y la madre de todas las actitudes es una actitud de gratitud. Yo quiero agradecerte, Sael, Manuel, Nay, líder Ubuntu, líder generativo y todos aquellos quienes detrás de las cámaras hicieron esto posible. De verdad, muchísimas gracias. Es un privilegio, es un honor estar acá. Y bueno, yo tengo un recorrido un poco quizás accidentado, un poco quizás no pensado, desde que inicié en este camino del coaching. Yo inicié, digamos, este recorrido, esta aventura, por allá del 2008 y apenas en el 2021 soy parte justamente del EO Ipso Center. El EO Ipso Center, que es justamente una palabra en latín que significa en, desde y hacia uno mismo. Así es que bueno, acá en Guadalajara tengo varias ya certificaciones de coaching. Yo inventé la palabra y sobre todo la metodología de entrenamiento. También soy arquitecto y me encanta el deporte. Soy director técnico de fútbol profesional y además pues me encanta leer, me encanta escribir y es parte de lo que nos tiene aquí con esta pasión, con este ánimo, con estas ganas de ser generosos con ustedes quienes están dando el tiempo también de estar aquí con nosotros. Bueno, aquí está un número 1 en la pantalla y quiero aprovechar para que veamos a este número 1 como una forma de agradecer y de celebrar. ¿Qué estamos celebrando? Bueno, primero, el primer Congreso Internacional 2022 de Liderazgo y Coaching, gracias a Líder Ubuntu y Líder Generativo. Y pues obviamente después de la pandemia ya necesitábamos hablar de estos temas que son tan imprescindibles. Y además, pues es el número 1 porque es el primer aniversario. El primer aniversario justamente de el coaching como una disciplina con identidad propia. El coaching sin apellidos, el coaching sin prenombres, sin pronombres, sin parches, sin muletas, sin agregarle nada. Es el primer año que se cumple desde que el coaching puede presentarse solito y eso por supuesto es motivo de festejo, motivo de celebración,
un año que nació el verdadero coaching. Entonces, ¿cómo no vamos a estar todos súper felices por este primer año? ¿Por qué hablo del primer año? Bueno, pues resulta que desde el 2016 al 2020 se estuvo trabajando en una tesis doctoral en psicología titulada La Teoría General del Coaching y se presentó en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta lectura y defensa fue el 16 de febrero del 2021 y se le fue otorgada la calificación más alta que se le puede otorgar a una obra académica, sobresaliente cum laude. Ahora, la publicación del libro es de septiembre de 2021. Quiere decir que la editorial Aula Magna, McGraw-Hill Interamericana, dijo: este libro se publica, y eso quiere decir que justamente acabamos de cumplir un año desde que este libro se publica y que es la referencia principal para todos aquellos que quieran conocer lo que verdaderamente es el coaching. Y eso pues obviamente es un motivo de celebración porque ahora lo estamos compartiendo, ahora lo estamos difundiendo. Ese libro lo puedes conseguir y vamos a hablar, gracias a este libro, de qué significa, pues obviamente primero la palabra coach y luego nos adentraremos en el tema de la coherencia. Para todos ustedes quienes esta palabra cada vez es más familiar, pues seguramente la información que voy a compartir no les va a sorprender de inicio. Sin embargo, más adelante van a ir captando pequeños detalles que yo te aseguro que van a cambiar tu perspectiva y de eso se trata. Entonces, basándonos en la información que tiene este magnífico libro que no tiene nada de delgado, es muy chonchito, la teoría general del coaching, pues entendemos que coach tiene que primero aclararse, ¿no? Es una palabra que, ¿por qué se usa? ¿De dónde viene? ¿De dónde surgió? Bueno, si tú eres coach, por supuesto que sabes que hace ya muchos años en una ciudad húngara, Kocs, pues surgió este carruaje. Y de hecho, cuando tú entras a la ciudad de Kocs, aquí está esta leyenda, ¿no? Dice: "You have arrived to the native land of the coach." Has llegado a donde nació, a la tierra donde nació justamente el coach como carruaje. Si seguimos en el tiempo, bueno, pues nos encontramos que en el siglo XIX, en Cambridge, pues obviamente William Hopkins sale a la luz y este personaje era un senior wrangler o ayudaba a los estudiantes a que fueran senior wranglers, que era el mayor logro intelectual alcanzable en la Gran Bretaña y que se otorgaba al mejor estudiante de matemáticas de la Universidad de Cambridge. Este señor Hopkins, bueno, fue tutor privado o coach de jóvenes matemáticos. Ahora, esta es quizás la primera referencia que tenemos de la palabra. Un tiempo después, estamos hablando de 1830, después por ahí de 1800, quizás 60, 70, entre las universidades tanto de Cambridge como de Oxford, empieza a utilizarse el término coach de una manera un poco despectiva, de broma, peyorativa, para decirle a los entrenadores deportivos que eran una especie de coaches. Y de ahí justamente empieza a utilizarse este nombre de coach para hablar del entrenador. Estamos refiriéndonos a 1870, 80, por ahí. Y obviamente aquí surge esta palabra. ¿Pero qué pasó? Si estamos hablando de que 1860 fue el inicio de la palabra coach orientándose a los deportes, y para muchos de ustedes 1974 también es una fecha en donde desde los deportes el coaching empieza a tomar relevancia, empieza a entenderse como un estilo de ayuda, acompañamiento, de conversación muy orientado a que la gente pudiera llegar a cumplir sus metas. ¿Qué pasó entre 1860 y 1974? Bueno, esta información es fresca para todos ustedes y no es
gracias a Werner Erhard, no es gracias a gente que empezó a fundar, pues digamos, federaciones como Thomas Leonard y gente de Sudamérica. No, en realidad, en 1929 surgen este tipo de entrevistas no autoritarias. Estamos hablando de 50 años antes, desde donde se creía que había surgido el coaching. Y este personaje es clave. El psicólogo Elton Mayo. Elton Mayo, lo que él hizo fue justamente compartirnos unas entrevistas no autoritarias que, si pueden ver en este paper, en este artículo, en este libro, Organization Theory, pues podemos encontrar que justamente en 1933 empezaban a hablar de estas entrevistas no autoritarias. Si alcanzas a ver ahí, si no, no te preocupes, yo te voy a hacer llegar la presentación. Elton Mayo en The Human Problems of an Industrial Civilization, en el capítulo 3, en el experimento de Hawthorne, Western Electric Company, pues obviamente ahí empezaron a hacerse estas experiencias de entrevistas no autoritarias. En 1939 dieron continuidad a este trabajo en el libro The Early Sociology of Management and Organizations, tanto Roethlisberger como William Dixon. En 1945, en Harvard se publica justamente The Social Problems of an Industrial Civilization, en donde esto es oro molido. Fíjense qué interesantísima la manera como en 1945 empezaban a generarse entrevistas desde este modelo no autoritario, no directivo, no coercitivo, en donde dice: 1. Ofrece total atención al entrevistado y muestra evidencia de ello. 2. Escucha y no hables. 3. Nunca discutas, nunca ofrezcas consejo. 4. Escucha lo que quiere decir, lo que no quiere decir, lo que no puede decir sin ayuda. 5. De vez en cuando resuma lo que se ha dicho, sintetice y devuelva lo dicho. Aclare, pero no añada nada a lo dicho. ¿Ok? ¿A qué te suena? No tuerza lo que se dice. 6. Recuerde, esto es confidencial. 7. No hay que pensar que este tipo de entrevistas es fácil de aprender. Y fíjense qué interesante. 8. La experiencia y coaching de un entrevistador senior es el que debe llevarlas. Parte de lo que estamos viendo aquí tiene que ver con lo que tanto Roethlisberger como sus compañeros que seguían a Elton Mayo decían. Por lo general se tiene mucho tiempo para adquirir experiencia, y con el jefe de departamento dándole coaching, probablemente se haya desarrollado a sí mismo lo suficientemente bien como para que cuando sea transferido esté bastante familiarizado con el trabajo. 1945, ni Maturana, ni Flores, ni Varela, nadie había aparecido, y por supuesto esto es increíblemente valioso. En 1961, desde Richard Koff citando a Carl Rogers, podemos también ver en estos papers que dicen el Journal of the American Society of Training Directors, el Coaching and Counseling Managers, en donde en esta obra, justamente del lado derecho abajo, ahí citan este tipo de entrevistas que se estaban haciendo ya desde hace varias décadas atrás, en donde cómo coachar y cómo dar este acompañamiento de counseling, ¿no? De quizás mentoría terapéutica, en donde justamente aquí son citadas las entrevistas de estilo no autoritario o no directivo, que es justo lo que proponía Carl Ransom Rogers. Siguiendo con la historia, ya en el siglo XX, no podemos negar nadie que conozca de coaching, o si tú estás apenas conociendo de coaching, que es el tema importante que nos tiene aquí, pues recordarás que en 1974 The Inner Game of Tennis de Timothy Gallwey sale a la luz y fue una revolución. Aquí están las dos portadas de los libros originales, desde donde Tim Gallwey y su juego interior del tenis mostraba una manera diferente de
justamente acompañar a los deportistas sin darles instrucciones, sin compartirles la técnica, sino justamente orientando la manera de pensar y de concentrarse y enfocarse desde otro paradigma. ¿Ok? A partir de aquí, sus discípulos empezaron a entender un poco de lo que Galway quería transmitir. Y tiempo después, en 1992, surge el primer documento, el primer libro con el título Coaching, que se llama Coaching for Performance. Justamente el autor es nada más y nada menos que John Whitmore, A Practical Guide to Growing Your Own Skills. Y la portada de este libro, en una edición posterior, pues es la portada que probablemente alcances a ver aquí atrás de mí, y que justamente es uno de los libros más vendidos, el best seller, hablando de coaching, donde se proponía respetar la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Respetar la agenda del cliente, ser no directivo, hacer más preguntas que dar indicaciones, lo que para John Whitmore y toda esta propuesta estaba haciendo sentido. Ahora, después de que nos regresamos tantos años, que nos regresamos siglos, que nos regresamos décadas y que empezamos viendo que coaching nace en 1920, cerca del 30, nos vamos a ir hasta 2022, en donde hoy en día, en el siglo XXI, podemos comparar a este envase de Tetra Pak con el coaching. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a comparar justamente a un envase de Tetra Pak con el coaching? Aquí yo tengo uno que aquí en casa, bueno, tomamos esta leche de almendras y puede servirnos como ejemplo por qué estoy utilizando justamente este envase. Lo que te quiero mostrar es que si bien todas las personas que dicen hacer coaching probablemente tienen un propósito común, probablemente tienen una idea clara del para qué están ayudando a las personas, que es potenciar sus recursos, potenciar su creatividad, potenciar su conocimiento tácito, hacer que aprendan por ellos mismos y que desarrollen sus recursos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sin embargo, esta botella de Tetra Pak, si tú la has venido usando de esa manera, permíteme decirte que si el tapón lo tienes aquí abajo y lo abres y entonces estás usándolo así para verter el contenido de este recipiente en otro, en el plato o en el vaso, etcétera, error. Señoras y señores, esa manera de hacerlo, esa manera de disponer el líquido en otro recipiente es erróneo. Y esta es la forma como se hace coaching con U. Oye, Jaime, está mal escrito. Claro, porque está mal ejecutado, porque lo hemos entendido mal, porque lo estamos haciendo de manera que no debe de ser. ¿Y cómo me doy cuenta? Es muy fácil. El 99.99% de las personas que están cerradas a la actualización, al cambio, a la mejora, siendo humildes y que quieren aprender la verdadera manera de hacer coaching, siguen vertiendo el líquido de la misma forma. ¿Y qué pasa con eso? Pues están haciendo un cochinero, están creando una confusión terrible, no sabemos exactamente qué es y quién va a limpiar ese desorden. Pues nadie quiere limpiarlo porque al parecer no hay tanta crisis en el coaching. Pero imagínate que el 99.99% de los coaches están usando el envase de una manera incorrecta, porque el tema tiene que ver con cómo se hace, cuál es la manera adecuada, coherente con el propósito que se supone que estamos buscando. Ahora, la forma correcta es el tapón en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque permitimos que el aire entre al recipiente y entonces no salpiques ni leche, ni agua, ni zumo o jugo, como se dice en España, zumo, y de esa forma podamos
habilitar de mejor suerte o de mejor manera lo que verdaderamente es coaching. ¿Cuántas personas que son profesionales del coaching utilizan este envase de manera correcta? ¿Quiénes y cuántos de ellos estamos haciendo coaching de manera coherente con su propósito principal? El porcentaje es muy pequeño. Creo que exageré, me faltó un 0.001% debería ser justamente el número que estamos buscando. Y para hablar de eso, entonces, no podemos dejar de lado explicar qué es coherencia. Porque si la plática se llama coaching coherente, pues tenemos que hacer énfasis en qué significa coherencia. ¿Qué es coherencia? Bueno, como lo dice aquí la lámina, la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produzca contradicción ni oposición entre ellas. Teniendo esto en consideración, entendemos todos los coaches que yo tengo el gusto de conocer, todas las escuelas, las federaciones, las congregaciones, los seminarios, toda la gente que habla de coaching dice que estamos en el paradigma de adentro hacia afuera, que le ayudamos a la persona a que dé ideas por él mismo, que pueda encontrar sus recursos, que confíe en él o en ella. Es decir, estamos enfocados en este paradigma. Y como puedes ver en esta lámina, tenemos un pilar. Y ese pilar, esa columna, ese sostén debe de estar sumamente claro. Y bueno, si sabes algo de arquitectura, te puedes dar cuenta que es un estilo griego muy lindo, muy particular y no es inocente. ¿Qué es lo que un coach debe de hacer? Bueno, la intención de un coach es crear contextos para catalizar de manera eficiente y ética el componente tácito del conocimiento humano. El tema es cómo se tiene que hacer. Y este pilar está compuesto por una línea histórico-espontánea desde pensadores clave que tuvieron unas ideas muy similares en relación a ese componente tácito y cómo ayudar a que éste surgiera. La línea coherente empieza desde Sócrates, pasa por Platón, Aristóteles, Soren Kierkegaard, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, que eran del movimiento existencialista o filosófico de la existencia. Después viene Edmund Husserl con su fenomenología, Michael Polanyi con el conocimiento tácito, Carl Ransom Rogers con la no directividad, Tim Galway, John Whitmore, Graham Alexander, Alan Fine, Miles Downey, Bob Thompson y Leonardo Ravier. Esa es la línea directa desde hace miles de años que se debe de seguir si estamos hablando de coherencia. ¿Coherencia con qué? Ahí dice, coherencia justamente con la naturaleza no directiva del coaching. Y de repente yo escucho coaches que dicen, es que business coach, es que coach health, es que coach con apellido, coach con muleta, coach con parche, perdón. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos confundiendo tanto a la gente? ¿Por qué le decimos que coaching se puede combinar con otras cosas? ¿Por qué estamos hablando de que coaching es un montón de situaciones, es un montón de técnicas, es un montón de herramientas, cuando no es así? Puede ser así si no estás dispuesto a actualizarte y leer el único libro que fundamenta la coherencia total de lo que se le tiene que llamar coaching. Y está aquí en la primera obra que dice, estas son las razones científicas por las cuales el coaching no debe de tener muletas, apellidos, parches o complementos. Una forma de cómo podemos entender mejor justamente esta distinción entre las dos variables que están incorporadas en un proceso, en un acompañamiento o en sesiones de coaching, justamente tiene que ver con un recipiente. Un recipiente que se parece mucho al recipiente que yo tengo aquí en mi mano, que es básicamente un recipiente de cristal, de vidrio y que es sólido y que contiene justamente un líquido translúcido, transparente, inodoro, incoloro, es agua. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel coaching?
que no nos ha quedado claro la diferencia o la distinción entre el continente, es decir, el contenedor, el recipiente, el envase, el tazón, que es justamente lo que nosotros como coaches tenemos que dominar, entender y sostener de manera fuerte, sólida y, por supuesto, coherente, versus el contenido. El contenido es lo de adentro y lo de afuera es el continente. Yo tengo que encargarme, si estoy haciendo coaching, de dominar el contenedor y no tengo por qué meterme nunca al contenido. Si yo no entiendo eso y le estoy metiendo herramientas, metiendo distinciones, metiendo técnicas, metiendo herramientas relacionadas al management, herramientas relacionadas al liderazgo, herramientas relacionadas a la creatividad, herramientas, posturas, disciplinas diferentes que son exageradamente abrumadoras, entonces no tengo claro cuál es mi función real como coach. ¿Cuál es la distinción entre continente y contenido? El continente tiene que ver justamente con lo que estás quizás viendo en pantalla, espero que lo alcances a ver. El continente tiene que ser científico y objetivo. Es conocimiento de la metodología. Hay certezas, verdades o axiomas. Hay conceptos y reglas generales. Estamos hablando del hombre general, lo cognoscible, lo que se puede decir, articular, y lo universal. Este es justamente el continente. Cuando hablamos del contenido, es justamente lo opuesto. El contenido es lo filosófico subjetivo, el conocimiento irregular, la duda, los casos individuales, lo singular, particular, oculta aspectos incognoscibles y no el hombre general, sino el hombre particular. Es decir, yo como coach necesito dominar mi rol. ¿Cómo puedo crear un contexto para nunca meterme con el contenido de mi cliente? Si yo respeto de manera irrestricta justamente sus principios naturales y su forma de ver y abordar el mundo, sus circunstancias y sus miedos y sus recursos y sus metas, entonces entenderé que el cliente deposita de manera confiada ese contenido dentro de un recipiente que no tiene por qué opinar, no tiene por qué entregar herramientas, no tiene por qué hacer ningún tipo de eclecticismo metodológico y crear confusión. Es lo que está pasando hoy en día. Todo mundo que dice ser coach le pone apellidos y entonces la gente no sabe ni qué esperar ni qué pedir y todos dicen, bueno, pues si así es, entonces esto es una disciplina de todo vale. Pero no. Tenemos que mostrar que hay una coherencia y para eso te voy a regalar justamente la pirámide de la coherencia científico-profesional del coaching que puedes encontrar justamente dentro de una de las casi 800 páginas que contiene este libro y que justamente esta pirámide de la coherencia científico-profesional la puedes encontrar dentro de la tercera referencia científica in actio. In actio, que viene del latín de en la acción. Ahora, esta pirámide, fíjate muy bien, está separada en 6 escalones. Tenemos desde el escalón más superficial, que es el tipo de resultado, hasta el escalón más profundo, que es la distinción epistemológica. Como coaches tenemos que saber qué entendemos por el conocimiento y a qué tipo de conocimiento nos vamos a referir, por lo cual primero que nada, tenemos que entender cuántos tipos de conocimiento hay y cómo podemos trabajarlos. Tenemos el conocimiento tácito y tenemos el conocimiento técnico del lado derecho. Es decir, el componente tácito del conocimiento del lado izquierdo y del lado derecho el componente opuesto complementario del conocimiento. Para poner un ejemplo de cómo nosotros podemos interpretar, entender o saber a qué nos estamos refiriendo, pues ustedes me van a decir si para andar o montar una bicicleta aprendiste o te enseñaron.
Algunos de ustedes van a decir, bueno, pues es que ambas me enseñaron y aprendí. O uno va a decir, yo aprendí, u otro va a decir, totalmente me enseñaron. Si tu respuesta se orienta hacia aprendí, correcto. Si tu respuesta se orienta hacia te enseñaron, incorrecto. ¿Por qué? Porque quien intenta enseñarte a hacer algo que tú tienes que aprender solo, en realidad está interfiriendo con tu dinámica interna de catalización del conocimiento tácito. Así es que nosotros realmente aprendemos desde adentro y hacia afuera por nuestros propios recursos de integración personal y singular. La bicicleta es el mejor ejemplo de que no podemos enseñarle a los demás desde nuestra experiencia. No podemos, aunque dominemos la bicicleta, decirle a alguien cómo dominar, cómo montar o cómo mantener la bicicleta en equilibrio con mis instrucciones. Eso es imposible. La bicicleta se domina con la experiencia, subiéndose en la práctica de manera empírica, y esto tenemos que entenderlo, que hay un componente tácito del conocimiento en el cual tenemos que enfocarnos como coaches. Si subimos un escalón, vamos a encontrar la teleología, el nivel de la teleología, es decir, cuál es la finalidad que se persigue con el coaching. Del lado izquierdo tenemos la catalización del engendramiento, es decir, hacer que surja conocimiento desde adentro, hacer que se engendren nuevas ideas, como decía Sócrates, y del lado derecho la transferencia del conocimiento. ¿Cómo es que esto ocurre? Bueno, del lado izquierdo es de adentro hacia afuera, del lado derecho está de afuera hacia adentro. Y en la lámina tú puedes ver cómo cuando estamos acompañando a alguien desde el lado derecho de esta pirámide, lo que estamos haciendo es transfiriendo de múltiples formas, formación, consultoría, asesoramiento, entrenamiento, mentoring, facilitación, psicoterapias, dinámicas, juegos y el famoso y popular coaching mainstream, el coaching corriente del cual todo mundo habla y se combina con todo y es justamente un estilo de transferir conocimiento. La otra manera, el engendramiento, solamente se puede lograr desde la única forma posible, que es desde la operatividad, desde la teleología de este coaching sin directividad, sin transferencia, sin imposición. Si nos vamos al siguiente escalón, bueno, aquí está una frase que nos puede dar un poco más de claridad, hablando justamente del engendramiento. El coaching se establece o se celebra bajo una metodología operativa sin transferencia o no directiva. Es decir, donde el coach se abstiene total y rotundamente de transferir consciente y o deliberadamente juicios, juzgamiento, información, conocimientos, distinciones, experiencias, técnicas, herramientas sobre la dinámica natural de la participación del coeficiente personal del conocimiento del cliente. Si entendemos esto, que esa es la finalidad primaria y principal del coaching, entonces nos podemos subir un escalón toda vez sustentados entre la distinción epistemológica y la distinción teleológica en la metodología operativa, en donde si yo no transfiero, estoy dando oportunidad a que toda esta dinámica interna de generación de nuevas ideas se dé. Pero si yo me cambio y me pongo del otro lado, no existe esa integración, no existe el engendramiento, no existe esa dinámica. Yo estaré inhibiendo justamente esta dinámica interna singular desde donde nosotros aprendemos por nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que desde el lado de la transferencia, lo que estamos haciendo importante como método o como metodología operativa es seguir diciéndole a la otra persona qué le conviene, qué no está viendo, qué debe de atender, dónde puede poner su enfoque y lo sigo guiando, orientando, inclusive seduciendo o inclusive le sigo marcando el paso desde mi experiencia. Esto no lo hemos entendido la mayoría de gente que dice hacer coaching. Si continuamos entonces arriba de la metodología operativa, entonces sí están las competencias. Entonces sí está el enfoque competencial. Y este enfoque competencial
pues obviamente se divide del lado izquierdo en la orientación para catalizar el contenido versus la intervención sobre el contenido. Entonces, del lado derecho podemos ver que las competencias tradicionales del mainstream están desde el paradigma de la transferencia, que quiere intervenir en el contenido. Y del otro lado justamente está el paradigma del engendramiento orientado a catalizar el contenido. Y aquí está una comparativa entre los dos enfoques de competencias. Si a mí como coach me han dicho que yo requiero escuchar activamente, estar presente empáticamente, comunicar subjetivamente, y esto de subjetivamente se trata de ofrecer feedback, reencuadrar, explicar dinámicas, utilizar metáforas, analogías, humor, ofrecer ideas, sugerencias y opciones, estoy siendo directivo. Y además, si a mí como coach me dijeron que yo requiero practicar y ofrecer preguntas poderosas, soy un consultor, mentor, facilitador, etcétera, menos un coach no directivo, que es justamente la esencia de lo que se pretende compartir desde esta hermosísima, única profesión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde el coaching como tal? Atendemos fenomenológicamente, espejamos literalmente, comunicamos objetivamente y hacemos preguntas enfocadas. Y para irnos subiendo en estos escalones, bueno, pues tenemos obviamente lo que tiene que ver con la orientación de las herramientas. Cuando nosotros orientamos herramientas para ofrecerle al contenido, por ejemplo, Points of View, sistemas representacionales, rueda de la vida, método Canvas, Smart, Clear, Lego Serious Play, DISC, constelaciones, caballos, mindfulness, visualización, teoría cuántica, cuerpo, emoción y lenguaje, etcétera. Entonces estoy siendo directivo y desde el otro lado no he entendido, si lo hago del lado derecho, no he entendido que hay justamente una matriz situacional de tiempo y conocimiento para que el cliente haga un propio diagnóstico para saber si el acompañamiento con coaching es el idóneo. Aquí tenemos una manera como el cliente puede identificar qué es lo que necesita de acuerdo a su objetivo y su necesidad. Y dos variables importantes: tiempo para engendrar y tipo de conocimiento. Todo lo que está de blanco tiene que ver con el paradigma de la transferencia, en donde está el coaching mainstream, mentoring, facilitación, formación, consultoría, asesoramiento. Y arriba el coaching de otro color, simplemente contando como siendo la opción en donde no se transfiere nada y estamos siendo justamente coherentes con la finalidad del verdadero y único coaching. ¿Para qué? Para que podamos ofrecer un tipo de resultado en donde la persona sienta que está siendo autogestionada. Es decir, del lado izquierdo tú puedes encontrar que dice: el paradigma del engendramiento, cuando se trabaja sobre el continente, sobre el vaso y no sobre el contenido, generamos esta dinámica de catalización de lo que está dentro para lograr un resultado autogestionado. Si lo hacemos desde el paradigma, desde afuera, desde la transferencia, y trabajamos sobre el agua, sobre el contenido, metiéndole cosas y agitándolo o haciendo X intervenciones, entonces el resultado será subordinado. Y ahí estamos bajando los niveles de autoestima y bajando los niveles de autonomía, lamentablemente, como coaches. Ahora, ¿qué está del lado derecho del que hemos estado hablando? Es muy fácil identificar si tú estás haciendo coaching desde el lado derecho y que tiene que ver con el coach se involucra, el coach trae su caja. Permítanme nada más para saber si no me... Aquí está, esta me pasé. Entonces, del lado izquierdo, el coaching que estamos proponiendo está en coherencia con la finalidad de catalizar el componente tácito del conocimiento desde la esencia no directiva. ¿Cómo identificamos el otro lado? Bueno, en el tipo de resultado el coach se involucra. En la orientación de las herramientas, el coach trae su caja de herramientas. En el enfoque competencial, el coach es hábil como un gran espía que se mete hasta donde no le han hablado y sabe muy bien cómo persuadir a su cliente con estas competencias de las cuales nos hablan todas las instituciones, federaciones y escuelas. La metodología operativa es que el coach dirige de manera sutil o muy clara, pero eso es evidente. En cuanto a la teleología, el coach entrega información, y la distinción epistemológica, el coach sabe.
Pero Jaime, entonces, ¿la coherencia existe? Claro que sí. Ambos lados tienen coherencia. Pero ¿coherencia con qué? El lado derecho de esta pirámide es el coach que se dice coach del lado derecho de la transferencia. Entonces está en coherencia con guiar, con la finalidad de guiar, entrenar, ofrecer nuevas miradas, cambiar el observador, mostrar dominios, quiebres, mapas, técnicas y todo lo que tenga que ver con asesorarle, con empujarle, con hacerle que vea algo que antes no veía. Y es por ello que hoy en día la gente no sabemos qué pedir cuando pedimos coaching. Por lo mismo, entonces, la pregunta queda en el aire: ¿cuál coherencia es la que tú estás persiguiendo? Usando una metodología en donde no sabes cómo estar ejerciendo un coaching desde su esencia identitaria de no directividad, o sigues haciendo un montón de cosas que manchan, que escupen, que salpican y que no entran como deberían de entrar de manera eficiente, ética y coherente, en donde debería de estar justamente enfocado el coaching Sinú. ¿Qué tanta coherencia te estás llevando a tu práctica? ¿Qué tan abierto estás al aprendizaje? ¿Qué tan abierto estás a la actualización? ¿O sigues casándote con tus ideas que te vendieron desde tus certificadoras, hablando de un coaching que puede opinar, que puede guiar, que puede orientar y que puede dirigir? Por lo cual me gustaría cerrar con esta frase que dice: debe parecerles difícil a aquellos que han tomado la autoridad como verdad en lugar de la verdad como autoridad. Esto es de Anthony G. Massey, un egiptólogo que a mí me voló la cabeza con esta frase y que les comparto a todos ustedes. A manera de regalo, porque tenemos el tiempo justo, pues obviamente te invito a que me escribas a este correo jmolins con una L en nondirectiveinstitute.com para que yo te entregue estas diapositivas, esta lámina, y además te voy a regalar un ebook totalmente gratuito hablando justamente del coaching en esencia no directivo y cómo puedes ayudarte gracias a eso a aumentar ese conocimiento y distinciones que tanta falta nos hace en términos del verdadero coaching. Aquí está mi teléfono, aquí están mis datos, ahí tienes mi correo y te agradezco muchísimo por el tiempo dedicado a esta ponencia. Bendiciones para todos y me quedo con el honor de sus comentarios. No te escuchas, Nay. No te escuchas. Ahí, perdón, se me ha muteado el micrófono, mil disculpas, pero estaba diciendo algo muy chistoso, que si Jaime estaba mirando un poco las bambalinas, yo no he parado de reírme. No he parado de reírme en algo muy puntual con esto de el coaching que ya no sabemos qué es. O sea, coaching de esto, coaching de lo otro. Ha generado, y de hecho me río porque como coach también tuve este planteo de decir cuántos tipos de coaching existen, ¿sí? Esta coherencia que él trajo el día de hoy, creo que sería algo que muchos coaches deberían escuchar. Luego hay una diversidad, luego uno puede tener una orientación, pero lo que he escuchado hoy, al margen de la risa, que era con mucho placer, tenía que ver con esto de escuchar por primera vez decir a alguien algo que nunca se ha dicho, pero que todos han pensado. Así que, sinceramente, gracias por haberlo dicho, porque me he sentido muy identificada en todo lo que has explicado, y más que un coach, se lleva parte de la historia del coaching que no sabía. Pues sí, gracias a ti, porque esta crisis de identidad del coach, todos quienes nos hemos formado en algún tipo de escuela, la vivimos, si es que nos interesa seguirnos actualizando. Así es que gracias también por eso, Nay, lo aprecio mucho. Sí, en mi caso, Jaime, desde cuando yo estoy enseñando a la gente, a un gerente, a hacer coaching, se da un fenómeno que tiene mucho que ver con lo que tú mencionas.
el gerente termina sugiriendo, opinando, haciendo valer su jerarquía, ¿no? Yo les digo, apaguen su maldito ego. Tu opinión no cuenta, lo que tú ves no cuenta. Todo lo que importa es tu coachee, pregunta. O sea, busca la comprensión, o sea, deja tu arsenal de herramientas, tu experiencia, se llama mentoring, o sea, apaga tu maldito ego, les digo, o sea, y tiene mucho que ver con lo que tú mencionas, ¿no? El agarrar yo algo para meter la mano a la de otra persona y darle todo el punto terminado, ¿no? Cuando él puede construir lo que necesita, ¿no? Definitivamente, gracias también por eso, Sael, y yo estoy muy, muy contento de haber estado aquí con ustedes, de verdad. Sí. Yo quiero comentar algo. Muchas gracias, Jaime, porque esto se nota que hay un estudio largo y acabado para poder llegar a mostrar todo este análisis desde donde viene, en el fondo. Isabel, aparentemente hay un eco. Sí, Entonces, lo que te quería comentar es que dos cosas. Uno, me parece que incluso es un poco, tú algo lo mencionaste, me parece que incluso un poco más antiguo, desde la época de Sócrates, cuando él aplicaba lo que llamó o denominó la mayéutica socrática, que era de preguntar, y a través siempre de las preguntas ir indagando, que en esa época no se hablaba de coaching ni nada, pero a través de las preguntas él era capaz de develar lo que estaba pasando con el sujeto, en el fondo, con las personas. De hecho, hay una anécdota histórica que cuando en el oráculo de Delfos preguntaron quién era el hombre más sabio del mundo, y el oráculo de Delfos dijo que era Sócrates. Y fueron de Sócrates a preguntarle, bueno, usted es el hombre más sabio de la tierra, ¿no? Y Sócrates le dijo, yo solo sé que nada sé. Correcto. Hay una muestra de sabiduría, obviamente, y de humildad de aquel que lleva años de experiencia en el cuerpo. Exactamente, sí. Dale. No, que tiene razón. De hecho, fue Jenofonte quien va al oráculo y cuando regresa y le dice a Sócrates, Sócrates no le cree, dice, pero ¿cómo? Tengo que salir a comprobarlo, y empieza su aventura para confrontar a los sabios, y ahí se da cuenta que la verdadera sabiduría reside en aceptar la ignorancia, ¿no? Claro, como lo decía Confucio. Exactamente. No, y lo otro que quería mencionar es que, claro, hoy día el coaching ha estado súper manoseado en general. Hoy día hay coaching para todo. O sea, para lo que se te ocurra. Sí. En una cadena de farmacia en Chile, había un spot publicitario donde hacían coaching cosmético. Wow. Para que te hagas una idea. Entonces, sí, claro, lamentablemente el término está muy manoseado, y también yo creo que hace falta lo que tú dices. Otra cosa es la consultoría. Ahí está. Que son cosas distintas. Son cosas distintas. Son completamente distintas, que van orientados a resolver problemáticas diferentes, pero que normalmente no está muy clara la línea divisoria entre una y otra. Así que yo, por lo personal, me pareció espectacular sobre todo por la gran cantidad de información que has sido capaz de sintetizar. Me parece concuerdo con Nike con lo que dice, que este estudio que hiciste se ha pensado mucho, pero se ha dicho poco. Así que te lo agradezco. Gracias a ustedes. La verdad es que el mérito no es mío, el mérito está aquí, en este libro que está accesible para todos, que lo pueden conseguir. Y repito, si el interés de alguien que ama el coaching y que quiere redignificar la profesión, aquí están todas las respuestas, y va a costar trabajo porque nos resistimos a lo conocido, pero yo les aseguro que rompiendo esa barrera, pues obviamente van a llegar todavía más lejos en la interpretación correcta de la no directividad como alma del coaching. Totalmente, y de hecho acá voy a citar este mensaje de Raúl que dice, mi conclusión, hay mucho que desaprender y volver a aprender para aplicar nuevamente y volver a aprender. Yo creo que
una frase muy hermosa es cuando nosotros explicamos el arte de desaprender, de vaciarnos, para poder volver a incorporar nuevos procesos. Y es un arte, y no es tan simple, y a veces da miedo lo que ya sabemos y nos quieren cambiar como aquello nuevo que nos resistimos a aceptar. Pero sinceramente, vuelvo a decirte, yo le hubiera dicho con otras palabras, yo sé que Sael se hubiera reído y estaría muriéndose colorado como un tomate, porque yo diría una palabra un poquito más fuerte con respecto a lo que pasa con el término de coaching. Está muy maltratado, muy mal utilizado y se ha quedado... Sí, ahí lo dijiste, prostituido. Es que no han prostituido el término de coaching, por eso la gente no entiende qué es lo que hace un coach. Lo que te dice es, ¿en qué me vas a entrenar? ¿En maquillaje? ¿En deporte? ¿En qué? ¿En alimentación? O sea, que no significa que no haya un entrenador en estas cosas, significa que el término y el estudio, ¿sí? Como los que hemos estudiado coaching, en el momento que el coaching se estudiaba por largos años, no en un término, como digo yo ahora, veloz, ¿sí? Que hemos estudiado muchos temas, sinceramente se ha generado esta desvirtuación. Y me ha encantado escuchártelo decir, porque es la primera vez que escucho a alguien decirlo. Sí. Es la primera vez. Por eso, sinceramente, mis halagos, porque has dicho algo que nadie, por el momento, al menos a mí, se ha animado a decir de forma tan bella, tan amorosa y tan correcta, ¿sí? O sea, sinceramente, todos mis respetos. Muchísimas gracias, Nay. Pues ojalá este mensaje le llegue a todas las federaciones, instituciones, academias y escuelas, porque hay mucho trabajo que hacer, definitivo. Sí. Oye, a ver, una cosa aquí que me quedo yo pensando, y ahí sí requiero mucho de tu luz, Jaime. A ver, quiere decir que así como un samurái tiene un sable, el que practique coaching puro es la pregunta potente, o sea, es la mayéutica, es el punto de partida. Y lo otro, cuando yo le quiero mostrar algo, llámale feedback, retroalimentación, pero para no caer en la opinión, en la recomendación, quiere decir que en tu caso dirías, eso no cabe, ¿no? No hay forma de hacer feedback, no hay forma de mostrar algo. Y si lo existe, ¿cómo sería? Eso me gustaría escuchar de tu parte. Excelente. Bueno, Sael, agradezco que públicamente me hagas estas preguntas con el riesgo a que probablemente tu interpretación sea errónea, ¿no? En realidad, un coach no hace preguntas potentes si hace coaching puro. En realidad, el coach primero tiene que dominar 3 cosas antes y luego hace preguntas que ni siquiera son potentes. Uno, como decía Nay, tiene que vaciar la taza de las interpretaciones por las que viene a la sesión y a eso se le llama atención fenomenológica. Esa es la neutralidad que se requiere dominar para ser un buen coach, porque no escuchamos empáticamente, escuchamos desde la apatía propuesta por los estoicos y que ellos le llamaban la ataraxia o la imperturbabilidad total de la emoción. Primero la razón y luego la emoción. Cuando yo domino eso, entonces puedo, 2, espejar las palabras de mi cliente sin meter contenido mío. Yo reflejo literalmente lo que me está diciendo porque no puedo usar en una sesión palabras que mi cliente no usó. Atención. 3, requiero ser objetivo en mi comunicación para explicarle en qué parte de la estructura procesal, relacional o conversacional estamos, dentro de qué fase y etapa del proceso para la cual yo fui contratado, en qué tipo de dinámica, individual, tripartita, cuatripartita, grupo, equipo u organizacional. Y luego entonces haré preguntas. Las preguntas tienen que ser cortas, simples, abiertas, enfocadas. Si no cumplen esas características y vienen poderosas, estoy cometiendo un error. Esa es la primera respuesta. Y en relación a la segunda, cuando yo estoy dando retroalimentación, entonces no entendí nada del coaching, porque la retroalimentación es lo más evidente y lo más absoluto en cuanto a
dar un punto de vista que ni siquiera me lo han pedido. Y eso es directividad en su gran esplendor, ¿no? Es la pureza de donde yo creo que sé más que el otro y no estoy respetando sus principios naturales, no estoy siendo coherente con lo que prometí, con lo que estoy queriendo garantizar. Entonces, la brecha que hay entre lo que se conoce como coaching contra lo que es, pues a lo mejor tenemos que volver a replantearnos todo el asunto en cuanto a desde la filosofía hasta la metodología. Creo que este mensaje lo dijo todo. Miren este mensaje. O sea, las caritas y los emoticones creo que pueden decir lo que la gente está escuchando ahora. Creo que lo voy a decir con mucho respeto, entendiendo que hubo una diversidad total y completa de temas, pero por lejos, esta fue la conferencia, la charla más disruptiva que hemos tenido. Por lejos. Sí. Nos ha dejado a todos como, bueno, hay que hacer varias cosas, poner manos a la obra y ¿qué hacemos con toda esta información? Porque sinceramente coincido muchísimo en lo que tú has dicho, más allá que también tengo otro tipo de aprendizaje porque también las asociaciones y demás tienen sus propias estructuras, pero a mí me encanta que me hagan pensar, a mí me encanta que me cuestionen, Sael lo sabe, me encanta que me explote la cabeza y diga, wow, hay mucho más. O sea, fantástico. Sinceramente, gracias. No, bueno, encantado, gracias a ustedes. Y hablando de instituciones, federaciones o escuelas, si ustedes conocen una que tenga un departamento de investigación para explicar por qué usan sus competencias, se los agradezco, porque ninguna me ha sabido explicar por qué usan las competencias que enseñan. Wow. Wow. Sin palabras. ¿No te escuchas? Ahí está, listo. Activa tu micrófono. Sí. Ahí está, listo. Ahí sí. No, te decía que no, me parece muy instructiva y obviamente, como decía Ana, es disruptor el planteamiento, pero me parece que está súper atingente porque, como decía, el término del coaching lamentablemente ha estado como súper manoseado y sería bueno hacer llegar esta información también a las asociaciones. Yo personalmente participo de dos sesiones internacionales, que una es la ICF, la International Coaching Federation, y la FICOP, que es la Federación Internacional de Coaching Ontológico. Así que me comprometo por lo menos a hacer el planteamiento en la próxima reunión gremial. Súper, pues vamos avanzando entonces. Muchas gracias, Manuel. Y aquí tienes dos personas, porque Manuel y yo compartimos FICOP. Así que me parece que van a llegar por dos países diferentes la misma consulta. Poderoso. Pues les agradezco de verdad, porque para que podamos hacer que esto crezca, no hay otra manera más que el diálogo, el debate, compartir ideas, basarnos justamente en este sistema paripatético que usaba Aristóteles con sus estudiantes allá por el liceo y la academia. Entonces ojalá podamos acostumbrarnos a ese compartir de ideas en este siglo tan vertiginoso. Sí. ¿Puedo decir una última cosa? Por favor, que vi acá una pregunta que la gente ya ha quedado flipando. Perdónenme, pero que la gente está con la cabeza que le explota. Necesitan que, por favor, en 3 palabras, entonces nos definas qué es coaching. Claro. Ya llegamos a esto. Claro, es muy simple. Coaching en 3 pequeñas frases es así. Es un proceso o estilo de ayuda, ¿ok? Para catalizar el componente tácito del conocimiento sin transferencia. Punto. Wow. Wow. Es que nos deja sin palabras este hombre. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí está la respuesta. Perdón por no extenderme, pero me pidieron 3. Sí, claro que sí. Muchas gracias nuevamente y felicitaciones por este grandísimo evento. Estoy muy privilegiado de haber sido parte del mismo y nos vemos mañana. No, muchas gracias a ti. Mira, Nay, mira, si puedes compartir el último comentario que hizo Raúl Gutiérrez. Sí. Raúl nos dice,
un mentor me decía, si logras que explote la cabeza, podrás hacer que el pensador tenga nuevos pensamientos. Y yo creo que esto resumen así como nos quedamos así como ¡boom! Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues me siento muy agradecido a él, Naí, Manuel y todos quienes se dieron cita. Estoy muy, muy contento, de verdad. No, pues muy bien, vamos a pasar al cierre ya porque fue una jornada muy pesada y cerramos con un platillo muy fuerte. De verdad que nos fascinó tu plática, Jaime, estuvo muy Gracias. disruptiva, nos hizo pensar, ¿no? Que muchas veces uno está viendo que hay nuevas formas de hacer coaching, y yo me llevo muchas tareas de reflexión, ¿no? Y también algo que también me llevo es que el mundo es universal también, ¿no? Eso de decir, o sea, entiendo claro que es el coaching, entiendo que es el mentor, entiendo las técnicas, ¿no? Pero no están peleadas. Entiendo que no es lo mismo, y me queda súper claro, ¿no? Pero si yo quiero un gerente, habrá momentos que sea un tema de training, habrá momentos que sea un tema de mentoring, o sea, pero claro, decir que es la panacea sobre el coaching, así como tú lo presentas, yo digo que estamos para complementar, el conocimiento es universal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también me llevo de reflexión, ¿no? Justo ahí está la clave, o sea, el coaching no viene a ser el gran hilo negro, o sea, es un estilo de ayuda que no se había hecho antes, pero hay muchísimas opciones, o sea, de acuerdo a lo que se requiera y ya, o sea, no tiene por qué venir a pelearse, ni a ser intrusivo, ni estar reclamando un puesto que no le pertenece, pues no, básicamente, ¿no? Solo que cuando digamos coaching, que sea lo que es, ¿no? Lo que es. Eso Exacto. es lo que se hace, es lo que es. Y tal vez, si no es lo que es, pues lo puedes complementar, pero, o sea, peras, manzanas, pues, y como que yo veo que está mezclado, ¿no? Está mezclado. Y eso creo que es bueno de distinguirlo para que no se dé la prostitución que mencionaba Nay, servidor, ¿no? Que se está revolviendo y es una industria que está creciendo, pero de forma desordenada, ¿no? Exactamente, pues lo acabas de decir de manera magistral, Sae. Muchas gracias por dar este cierre